La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La parábola del rico y Lázaro. Fácil de entender. Esto no es complicado, hermanos. La palabra de Dios, si uno está en la verdad, la parábola no es difícil de entender. Déjenme decirles, hay predicadores, y no lo digo con vanagloria, pero es la verdad. Siempre ha sido así. Hay predicadores que predican algo y cuando algo no cabe en su doctrina, le dan vueltas. Le dan vueltas y andan buscando justificar el cómo explicar ciertos versículos bíblicos. Cuando no cabe en la doctrina, entonces le buscan. Y básicamente, ¿saben qué están haciendo? Mentiroso a Dios. Así es de que tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado a lo que escuchamos, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que hablan acerca del infierno, hablan acerca de la resurrección, hablan acerca del lago de fuego, sin entender lo que predican. Y como no lo entienden, entonces lo explican de la forma que ellos lo entienden. Entonces sale un versículo que contradice eso que entienden así. ¿Y qué pasa? Esos versículos, en este caso casi todas las parábolas de Cristo, hay predicadores que dicen que no, eso no fue lo que quiso decir Jesús. Entonces hacen mentiroso a Cristo. O sea, yo escucho esto y yo digo, wow, no cabe duda de que no hay temor de Dios en las personas. Fíjense bien, la parábola de esta parábola, el rico y Lázaro, ¿okay? Había un hombre rico. ¿Qué está diciendo Jesús? Había. No lo está inventando, no está diciendo... Les voy a explicar algo alegóricamente. Claro que es alegórico. Pero dice, había un hombre rico. ¿Qué querrá decir eso? Había un hombre rico. ¿Ok? Que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Murió, está diciendo Jesús, murió. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Para entender el seno de Abraham, fíjense bien. Tengo que explicar esa parte. En Juan 8, Jesús habla acerca de Abraham, de los hijos de Abraham. Entonces, en el 31, dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entendamos que los fariseos nunca creyeron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No creyeron. Pero hay unos que sí creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. En la carne eran linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Pablo lo explica en la alegoría de la esposa de Abraham y la hija de la esclava de Sara.
alegoría en relación a los dos pactos. Una queda en la casa, la otra se tiene que ir, la del pacto de los 10 mandamientos. Así que si el Hijo los libra, seréis verdaderamente libres. Fíjense lo que dice Jesús. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Son descendientes en la carne. Procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ellos estaban aferrados a la ley. A la ley. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Okay? Y ahí está hablando del diablo. ¿Okay? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, o sea, les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, simbólicamente, o sea, Dios le dijo a Abraham, Abraham, fíjate a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque le creyó a Dios. Porque él ya era un anciano. Y aparte, aún tuvo que esperar casi 25 años para ser padre de muchas naciones. Entonces, está la sombra y la figura, lo que es en la carne, pero está la alegoría, que es lo espiritual. Entonces, por Abraham haberle creído a nuestro Padre Dios, le fue contado por justicia. Jesús viene, ¿le creemos que Él es el Hijo de Dios? Los fariseos no creyeron, Él querían seguir aferrados a la ley, y por lo tanto Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Todas las personas que se quieren justificar por cumplir los 10 mandamientos para con nuestro Padre Dios son hijos del diablo. Porque eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Jesús, eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice Juan. Entonces, pero si fueran como Abraham, o sea, si le creyeran a Dios, o sea, si me creyeran a mí, ustedes serían linaje de Abraham, pero no son linaje de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque no creen. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, creerían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, fíjense, cuando habla del seno de Abraham, fíjense lo que dice en Juan 1:18, ¿ok? Juan 1:18, para entender un poquito en el contexto acerca del seno. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando se muere Lázaro, ¿qué dice la palabra de Dios? Fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham. Entonces las personas, por no entender la palabra de Dios, dicen, no, las personas están muertas, van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Y lo que mucha gente no entiende es que hay un contexto, y el contexto es toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia. Esto no es difícil de entender. Cuando una persona le cree a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que Él nos purifica y nos presenta perfectos delante de nuestro Padre Dios con un solo sacrificio, si nosotros le creemos, entonces nosotros resucitamos juntamente con Cristo, si verdaderamente le creemos. O sea, somos bautizados en Él, somos sepultados en el agua simbólicamente, y cuando salimos del agua simbólicamente, resucitamos juntamente con Cristo. Ahí está la primera resurrección. Una persona que ya resucitó, ya no muere, hermanos. Hay una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte natural. Una persona que está muerta, sigue muerto en sus pecados, nunca ha resucitado. Un día se va a morir. Y cuando resucite, pero fíjense, hermanos, una persona cuando está muerta aún tiene conocimiento de lo que está pasando alrededor de él. Jesús no está echando mentiras aquí. Dice, había un hombre. Jesús no está hablando nomás a lo loco así. Ahora, fíjense bien. Las personas que no entienden esta parábola, les voy a decir por qué no lo entienden. Porque aman el dinero, porque son codiciosos, son ávaros, o porque desprecian a Jesús. O sea, quieren ser más buenos que Jesús. O sea, Jesús, tu sacrificio no es suficiente para alabarme. Yo voy a guardar el sábado. O yo voy a hablar en lenguas para tener la evidencia de que el Espíritu Santo está en mí. Si no hablo en lenguas es que no tengo el Espíritu Santo. Esas son mentiras de Satanás, hermanos. Entonces, fíjense, una persona de repente es un donadie o doña nadie. A lo mejor yo soy un donadie. Nadie me tiene en cuenta, mi madre no me quiere, mi padre no me quiere, mis hermanos me detestan, y de repente me congrego en una situación y me tratan como rey. Entonces ya me siento bien porque alguien tiene cuidado de mí. Entonces me dicen, hermano, tiene que guardar el sábado para honrar a Dios. Entonces ya de repente yo, por guardar el sábado, ahora yo soy Don Luis. Ahora yo soy Don Luis, el Hijo de Dios. Ahora yo soy de los perfectos, de los que quieren agradar a Dios. Eso es orgullo, hermanos. Eso es orgullo. Eso no es de Dios. Ahora, una persona, una oveja que está creciendo en la palabra de Dios y le enseñan que tiene que guardar el sábado porque está escrito en los 2 mandamientos, si esa persona tiene comunicación con a través del Espíritu, esa persona no tiene entendimiento, pero guarda el sábado y lo quiere guardar para Dios, bueno, no lo vamos a condenar. No lo vamos a condenar porque Pablo dice, el que guarda los días no juzgue al que no los guarde. Pero el que no los guarde, o sea, el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, no desprecie al que guarde. Ay, hermano, no sea estúpido, ¿por qué? No sea tonto, no sea fatuo, ¿por qué hace eso? No, o sea, si una ovejita quiere guardar el sábado y lo quiere guardar para Dios lo hace. Para Dios lo hace. Pero cuando vienen con aquella orgullo, con aquella soberbia, nosotros somos la iglesia verdadera, la única, la que guarda el sábado. Ahí está el orgullo, hermano. Y esas personas, eventualmente el Señor las desecha. Son hijos de Satanás, porque no le creen a Jesús. Dicen creer a Jesús,
pero lo niegan con sus acciones. Lo niegan. Y cuando niegan a Jesús, el Señor los desecha. O sea, no tienen vida eterna. O sea, no pueden entrar en el reino de Dios. O sea, no pueden amar. No pueden tener paz. ¿Por qué? Porque están rechazando al príncipe de la paz, que es Cristo. Entonces, eventualmente, como Dios los desechó, salen unos pecados de esas personas que ni aún la gente incrédula comete, hermanos. Eso es así. Entonces, esta parábola no es difícil de entenderlo. Es difícil de entender para aquellos soberbios, altaneros, que le llaman mentiroso a Jesús. A mí me da coraje cuando oigo, ¿cómo dicen que Jesús no está diciendo? Es una historia, nomás Jesús está inventando eso para enseñar. Jesús está diciendo, había un hombre. ¿Cómo pueden decir que Dios miente? Eso se lo he escuchado a tantos, entre comillas, maestros que andan envanecidos. Nada saben. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué pasa cuando un creyente que ya resucitó juntamente con Cristo Jesús, qué pasa cuando se muere? Somos llevados por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso. El lugar que está separado del Hades, del lugar de muerte. Está separado. Ni los de acá pueden, aquí lo dice. Y murió también al rico y fue sepultado. Se quedó aquí. Y en el Hades, ¿dónde está en el Hades? Aquí. Este es el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y fíjense, lo voy a explicar así. Tenemos un alma, el soplo de Dios. Aún los animales tienen soplo. Aún los animales. Un perro cuando se muere se va al soplo de Dios, o sea, el espíritu que le da vida. Ahora nosotros tenemos, entre comillas, entendimiento, pero para eso son los animales. ¿A qué me parezco? ¿A un perro que ando protegiendo Eso hacen los falsos profetas. ¿Quién es un perro? Una persona que protege su territorio. ¡No te metas conmigo! Yo soy hijo de Dios, yo soy esto, y te dicen que es la iglesia verdadera y ladran. A veces somos perros, a veces somos burros sin entendimiento de la palabra de Dios. A veces somos mulos, que nos ponemos como mulos. El Señor nos dice, haz esto, y nos hacemos como un mulo, no lo hacemos. Nos aferramos a nuestro orgullo. No, de aquí nadie me mueve. A veces somos zorros o zorras. Nos queremos pasar de listos. Los falsos profetas son como leones. Andan buscando a quien devorar con sus falsas doctrinas. O son como lobos en la noche, en manada, que andan cazando almas. Nosotros tenemos un alma, un soplo de vida. Eso es lo que nos identifica. Todo ser humano tiene un alma. Esa alma, ese soplo de vida, Jesús nos manda un espíritu que es santo y viene y lo pone en nosotros. Simbólicamente dice, en nuestra mente y en nuestro corazón.
Ese espíritu es el que nos da vida. Si nosotros no tenemos ese espíritu, vamos a ser personas que amamos el mundo. Queremos dinero, queremos ser importantes, queremos reconocimiento. Pero si nosotros recibimos el Espíritu Santo nos ayuda a combatir las cosas de este mundo, las pasiones de la carne. Entonces, vienen las pasiones de la carne y me vienen para hacerle caso al Espíritu, a los ángeles de Dios. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién? ¿Le voy a hacer caso al Espíritu de Dios o le voy a hacer caso al espíritu de Satanás? ¿A quién le dice el Señor? Escoge tú el bien o el mal. Escoge tú. Hay denominaciones que dicen, no, ya todo está predeterminado, hermano. No. El Señor dice, escoge tú el bien o el mal. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Escoge tú. ¿Por qué dijo Jesús? No se dejen engañar. Entonces, si ya todo está predeterminado, entonces, ¿por qué Jesús dice eso si ya todo está predeterminado? No se dejen engañar. Ahora, ¿cómo engaña Satanás a las personas? ¿Cómo nos engaña? Con las cosas del mundo, hermanos. Con las cosas del mundo. En este contexto que dice Jesús, no creen en Jesús porque ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, para que la gente diga, ay, el hermano, cuánto conocimiento tiene. Se sabe la Biblia de memoria, pero no le entiende. ¿De qué le sirve a alguien a aprenderse la Biblia de memoria si no le entiende? Ahora, es bueno conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hazte como un burro, hazte como un neófito, para que puedas entender la palabra de Dios. ¿Tienes dinero? Deshazte de tu dinero, para que tengas la verdadera riqueza. El dinero impide que entendamos la palabra. El amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero impide que entendamos la palabra de Dios. Escoge tú el bien o el mal. Entonces el Dios que mira los corazones dice, no, hermano, pero pues con el dinero bailo el chango, con el dinero hago esto y hago el otro. Yo quiero a Dios, pero también quiero dinero. Entonces esa persona se está haciendo como una bestia. Eso no es difícil de entenderlo, hermanos. No es difícil. No puedes seguirme a mí y al dinero. ¿Por qué? Porque si me sigues a mí, siempre vas a andar pensando en el dinero. Y si sigues al dinero, no me puedes tener a mí. ¿Tú quieres? Jesús dice, sígueme a mí y yo te voy a dar vida eterna. Y la gente está, no, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Hágase como tú digas. Entonces Satanás les da dinero. Pero se los quita, o sea, les da y sácatelas. Se los quita también. O se los da y no, pero siempre están pensando, ay, me van a robar, ay, me van a quitar mi dinero, ay, este ya me robó, ay, este. La palabra de Dios dice que el que trabaja para sí es saqueado. Eso es lo que hace Satanás. Haz de cuenta que tú tienes un patrón y te dice, la gente, por ejemplo, aquí, ¿cuánto gana? $15 la hora. 16, 17. O sea que ¿sabes qué? Yo te voy a pagar 30. $30 la hora. Sí, trabaja para mí. Entonces vienes, te paga $30 la hora, pero te los quita.
te los quita de una forma o de otra. Pero tú estás contento, le dices a la gente, yo gano $30 la hora. Pero el patrón te los quita, te los roba. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Entonces, esta parábola no es difícil de entender si tú amas a Cristo. Si tú no amas a Cristo, no vas a entender no solamente esta, no vas a entender ninguna parábola, ninguna. Ni aún explicada por Cristo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros escuchamos el testimonio de Cristo Jesús y nos es contado por justicia. Somos hijos de Abraham. Yo hice un estudio donde se llama Los hijos de Abraham. Y murió también el rico y se quedó en el Hades y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Porque le creyó. ¿Por qué? O porque sufrió. También los que sufren, los que más sufren, porque hay gente, yo he escuchado esto, ¿a dónde se van los que nunca escucharon el evangelio? Al infierno. Oye, hermano, pero eso no es justo. Resulta que vivieron en un infierno aquí y se mueren y aparte todavía se van al infierno. Oye, ni la gente, ni Hitler hizo eso. ¿Ni Hitler hizo eso? No, hermanos, la gente que más sufre en este mundo es la gente que no tiene al Señor. Pero la gente que no tiene al Señor y no tiene dinero y no tiene, o sea, son los primeros en el reino de Dios, hermanos. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Aquí lo está diciendo Jesús. Aquí se murió Panchito, o más bien Lázaro, se muere Lázaro. Lázaro sufrió mucho, él nunca tuvo dinero, nadie le daba ni siquiera un taquito. Y aparte se va a ir al infierno, pues oye, eso es de Satanás. ¿Cómo va a ser de Dios eso, hermanos? Es llevado al seno de Abraham, o sea, va a creer en el Hijo de Dios, en su Salvador. Y va a tener paz. Y Jesús le limpia sus lágrimas. Y Jesús nos conforta. Eso puede pasar cuando uno se muera. En la muerte natural, una persona que sufre mucho. O cuando creemos en Cristo Jesús, entramos en el seno de Abraham. El mismo día. No, hermano, va a ser hasta que Cristo venga. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. No se dejen engañar. Está escrito que Jesús iba a morir con los rateros. Estaba escrito. Entonces, a Jesús lo clavan en la cruz. ¿A quién tenía a la izquierda y a la derecha? A dos rateros. A dos rateros. Entonces, en la mano izquierda, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Una persona necia, una persona ingenua, una persona incrédula. Ahora, la persona de mano derecha habló palabras de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de inteligencia. Ni estando aún en la misma condenación, ya estaba en la condenación, separado de Cristo, aunque lo tuviera un reladito. Estaba en la cruz. Eso es condenación, hermanos. Ni estando aún en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros merecemos este castigo, pero Él nada hizo. Y busca el rostro de Cristo y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo.
¿Cuándo entramos en el seno de Abraham? Cuando creemos. Estamos en el paraíso, en el reino de Dios. El mismo día que creemos. ¿Por qué? Porque buscamos la misericordia de Dios. Esto no es difícil de entender, hermano. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Ahora Jesús usa estas palabras, y ahorita no sé si lo voy a hacer en el mismo estudio, porque quiero hacer dos, un estudio versión corta y una versión larga, porque hay gente que no los mira porque duran 2 o 3 horas. Entonces fíjense, eso está en Isaías 41. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, estaba sufriendo, no era que estaba ahí, se estaba quemando. ¡Ay, me estoy quemando! No. O sea, estaba separado de la vida, pero tenía conocimiento, hermano. Tenía conocimiento. Adán, cuando Dios le dio vida, era imagen y semejanza de Dios. Pero le dio un mandamiento. Le dijo, no desobedezcas. Porque si desobedeces, morirás. Ok. Entonces, cuando desobedeció, ¿qué pasó? Murió, hermanos. Pero ¿qué quiere decir morir en ese contexto? Eso quiere decir que cuando Satanás lo engañó, cayó muerto ahí, ya no. No. Morir en ese contexto es, vas a sufrir, vas a sufrir mucho, porque te estás separando de mí. ¿Qué fue lo primero que pasó? Se escondieron de la presencia de Dios. Adán, ahora no es de que Dios no sabía dónde estaba Adán, lo pone así para enseñarnos. Adán, ¿dónde estás? Señor, pues me escondí de tu presencia, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido de la fruta que te dije que no comieras? Señor, la mujer que me diste, Eva, ella fue engañada, Señor. Y le pregunta a Eva, dice, la serpiente me engañó. Satanás sigue engañando personas. Satanás sigue, no, hermano, tiene que guardar el sábado, no, tiene que ir a misa, no, tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro. Yo nunca les digo no guarden el sábado, yo nunca les digo no vayan a misa, yo nunca les digo no hablen en lenguas, no. Pero si ustedes se quieren justificar así con nuestro Padre Dios, no van a tener paz, hermanos. No van a tener paz, se los aseguro. Nunca van a tener paz. O por lo menos en un buen periodo de tiempo, porque la ira de Dios no es para siempre. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Querías lana, querías billetes, ¿no? Ok. Satanás te dio billetes. Te la pachangueaste, tenías tus fiestas, hiciste lo que quisiste. Tus bienes en tu vida. ¿Y qué recibió Lázaro? Lázaro, males. Pero ahora, este es consolado aquí. Y tú, atormentado. Eso es justicia, hermanos. Eso es justicia. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan siempre tantas cosas? ¿Por qué no me escuchas? Ayer estaba predicando una hermana, no una persona, porque dice ya no creer en Dios. Y dice, pues yo siempre le pedí a Dios, y siempre le pedí a Dios, y nunca me escuchó. Dios no existe, Dios no existe. Ahora, ¿por qué Dios no escucha? No es que Dios no escuche, es que hay un proceso de cómo Dios nos escucha. Y el Señor de alguna forma me llevó ahí para hablarle de Cristo. Y yo no tengo la menor
duda de que el Señor un día le va a decir, heme aquí, heme aquí. Cristo no vino a condenar al mundo. Pero el Señor no va a venir a nuestros corazones de la forma que nosotros queremos. Tiene que ser como está escrito. Como está escrito. ¿Y cómo es como recibimos a Cristo en nuestros corazones? Como está escrito. Entonces, por no estudiar la palabra de Dios, no hay conocimiento. Y por no haber conocimiento, la gente empieza a cuestionar. Dice, no, pues es que Dios no existe. O sea, Dios dice que el hombre es más que la mujer. Le digo, eso no dice la palabra de Dios. No, sí dice, búsquele bien. Le digo, no, eso no dice. Para Dios somos iguales, tanto los hombres como las mujeres. Pablo lo dice. Pero usted así lo entendió. No, pero es que ahí dice que la mujer se debe de doblegar al marido. Bueno, nosotros nos debemos de doblegar a Cristo. No, pero eso no está bien, ¿no? Entonces quiere decir que los hombres son más. No, no son más. Resulta que el hombre trabaja más para la mujer que la mujer para el hombre. No, pero la mujer siempre la ponen ahí, que a lavar los trastes, a lavar la ropa, a lavar la casa. Ok. Y cuando hay guerra, ¿a quién mandan a la guerra? Órale, viejo, vete a la guerra para que no nos maten a nosotras. Yo me quedo con mis hijos. ¿Quién trabaja para la mujer? El hombre. El hombre trabaja para la mujer. No, yo no le pido nada a mi marido. Pues por eso estás como estás. Por eso les va como les va. Yo no le pido nada a mi marido. Yo solita me las gasto. Ándale, pues, échele ganas. Échele ganas. Ya cuando están ahí, ¡ay, nadie me ayuda! Échele ganas. Usted dice que el trabajo del hombre es fácil. Échele ganas. Échele ganas, vieja. ¿Ok? Entonces dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Y de repente le salió el amor a esta persona. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, la ley, los profetas y los salmos hablan de Cristo. La ley, Éxodo, Levítico, la ley. Los profetas, comenzando desde Moisés, Isaías, Jeremías, Oseas, Malaquías, todos los profetas, Ezequiel, hablan de Cristo. La ley, los profetas y el libro de los Salmos hablan de Cristo. O sea, tienen la palabra para nosotros, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de Cristo, por eso siempre predicamos el Evangelio. A ellos escuchen. No, pero si se levanta uno de los muertos, hermanos. Jesús resucitó a Lázaro, algunos creyeron, pero otros se fueron de chismosos. Fíjate que resucitó a Lázaro, no hombre, toda la gente se va a ir con él. O sea, fíjense hermanos, en el tiempo de Jesús había maestros que enseñaban en relación
a la palabra de Dios, en relación a la ley. So, estaban, por ejemplo, los escribas, que eran los que interpretaban el Antiguo Testamento, sobre todo la ley. Estaban los fariseos, que tenían seguidores. Entonces, entre más sabio supuestamente era el fariseo, yo dijera, entre más mundano era, pues más seguidores tenía. Porque los profetas nunca tuvieron muchos seguidores. Ahora nosotros escuchamos de Elías, de Isaías y de Jeremías, que fueron grandes profetas, ¿sí? Pero pues ni los pelaban. En su tiempo a los profetas nadie los pelaba. Y eso sigue siendo así, hermano. Entonces, ellos fueron reconocidos una vez que Dios da testimonio de que Dios estaba con ellos, de que ellos eran verdaderos, pero en su caminar, cuando ellos profetizaron, los trataron muy mal. Entonces, resulta que ellos tenían seguidores. Entonces Jesús, que hacía milagros, que pues eventualmente ellos se estaban quedando sin seguidores, porque se iban con Jesús por las señales. Ahora, había personas donde decían, ay, pues yo prefiero más la gloria de los hombres, porque seguir a Jesús como que no. Entonces, por ejemplo, el Señor sana a un jovencito. Entonces, los fariseos le cuestionan, oye, tú en realidad no eras ciego. No, yo era ciego, pero una persona me sanó. No, a ver, entonces manda a traer a sus padres. A ver, ¿dónde están tus padres? A ver, pues no decían ustedes que este está ciego. Pues está ciego. Entonces, ¿por qué ven? Oh, bueno, él es mayor de edad, pregúntenle a él. O sea, no querían ser corridos de las sinagogas. A lo mejor porque les daban comida, no lo sé, pero amaban más la gloria de los hombres que seguir a Jesús, al que le abrió los ojos a su hijo. Fíjense hasta dónde llegan los padres. A veces tenemos una falsa... Nosotros como padres, hermanos, no somos buenos. Vamos a hacer... Nosotros somos buenos padres cuando nuestros hijos son obedientes. Somos muy buenos padres. Pero ¿qué pasa si los hijos son desobedientes? Muy difícilmente, hermanos. Yo no he conocido un padre o una madre que sean buenos padres, buenas madres cuando los hijos son desobedientes. No los conozco. No, yo nunca conocí a una persona así. Ahora, nuestro Padre Dios nos ama a pesar de la desobediencia. Pero no hay padres que amen a sus hijos. O sea, siempre va como condicional el amor. Yo te amo, pero si te portas bien, si te portas mal, te desecho. Ahora, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Qué bonito complacer a nuestro Padre Dios, pero el único que pudo hacer eso fue Jesús. Ahora, si nosotros ponemos la confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Padre está complacido. Pero si nosotros decimos, no, yo le voy a agregar a la salvación esto o el otro, estamos desechando a Cristo, hermanos. Entonces, Jesús resucita a Lázaro y se fueron unos de chismosos. Pues fíjate que ya resucitó a uno. Y fue tanto el alboroto, hermanos, que decidieron, no, tenemos que matar a este hombre porque nos vamos a quedar sin seguidores. O sea, era por dinero, por la razón de por qué lo estaban haciendo. ¿Se imaginan lo que quiere decir resucitar a una persona? Si yo soy un maestro y yo veo que anda un maestro ahí y resucita enfermos, yo que soy maestro, yo voy y lo sigo. Eso es lo que dice una persona coherente que tiene algo de inteligencia. ¿A poco no haríamos eso? No, yo voy a seguir a este maestro porque yo les diría a mis seguidores, vente, vamos a seguir a este hombre porque, pues no, o sea, ¿quién va a resucitar a un muerto? Pero no los chismosos, no, pues fíjate que ya, entonces dijeron, tenemos que matarlo y vamos también a matar a este Lazarito. También quisieron matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque no creyeron, hermanos. Pensaron que Lázaro andaba de palero ahí.
Palero es una palabra, yo la uso, la usan mucho allá en México, personas que te transean, te roban, se hacen pasar por personas que ganan dinero, pero en realidad hacen víctimas a las personas haciendo tranzas. Y el más famoso es el ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? El palero es la persona que viene y juega, le pone uno de 100 y gana, le pone otro de 100 y gana, y se va con $500 ganados o 600, y se va ganado. Entonces toda la gente dice, no hombre, pues está bien fácil, y luego viene y empieza a apostar ahí, y lo dejan pelón, sin dinero. ¿Por qué? Porque se dejó engañar por los paleros. Entonces no se hagan paleros, hermanos. Tengan cuidado. Si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dice en el libro de los Salmos? Yo tengo ahorita casi 900 estudios y en todos ellos hablo de Jesús. Eso es lo que dice la ley, los profetas y el libro de los Salmos. Hablan del Mesías. Voy a escudriñar, vamos a escudriñar más esta parábola. Nos vamos a ir a Isaías 41, a Deuteronomio, o sea, lo que dice Moisés. Lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas. Nomás voy a sacar Isaías 41. Y vamos a escudriñar un poquito más. Esta parábola no es difícil de entender, hermanos. No lo es. Ahora, aún la persona que se murió sin Cristo tiene esperanza. Tiene esperanza y se los va a comprobar con la palabra de Dios. Yo les digo, mientras estás aquí tienes esperanza. Ya una vez que te mueres, pues ya llegaste al lugar de castigo, el castigo más doloroso. Cuando te das cuenta que Dios sí castiga, pero te ves separado de Él. Ese es el castigo más doloroso. Hay gente que recibe el castigo aquí separados de Dios, pero como no lo ven, no lo miran, pues no creen. Pero cuando la gente se muera, entonces va a decir, sí era cierto como decían, pero ya estás frito y estás separado de Dios y hay un gran sufrimiento. Pero aún para esas personas que se murieron sin Cristo, hay esperanza. Me voy a tomar un break ahorita y voy a hacer la segunda parte escudriñando versículos que apuntan. Voy a incluir palabra en relación a lo que es la ley y los profetas, en relación a la esperanza para los que se mueren sin Cristo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.